mucho. Let me close a lot of things just to make sure there is not a big mess and that you don't see things that you don't have to see. Secrets. Well, pantalla, ventana, pero ventana, no sé, creo que esta ventana es lo que tengo en mente. Do you see something that says health and sustainable development now? Yes. Do you see what? Yo creo que estoy compartiendo pantalla, una ventana ahora. Because I prepared some slides, una presentación, y ahora la primera contiene mi nombre. Lo veo aquí. Nosotros vemos perfectamente tu presentación. Perfecto. En pantalla grande, entonces no puedo preocupar. Aquí te tenemos en pantalla grande. Pero ya no te escuchamos. Cerraste el micrófono. Cerraste el micrófono. No te estamos escuchando. Cerraste el micrófono por alguna razón. Micrófono. Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Todavía hay la pantalla? Ahora ya no sé. No, ya no veo la pantalla. Correcto. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo es eso? No, correct. Dicho, if I close it here, then indeed it's closed and I can't find it para compartir, but then now it should work. Should be this one. Ahora sí. Yes. Creo que ahora todo está conectado, ¿verdad? Sí, ya todo está. Micrófono, pantalla, presentación. Health and Sustainable Development. Eso es lo que me escribiste la semana pasada, o esta semana, no recuerdo. Y yo pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No sé nada de nada. No, that's not true. Sé algo de salud. He trabajado muchas cosas en economía de la salud. Entonces, de eso voy a hablar un poquito más. The development, I know nothing, pero es mentira. En algún momento un compañero, José Romero, dijo, todo es desarrollo. Entonces, todo es desarrollo, todo entra. Sustainable, the sustainability, I don't know much. Sostenibilidad, ni la palabra en español, sí. Pero some thoughts on the research setup, algunos pensamientos sobre hacer investigación en temas de desarrollo, salud, y me dijiste algo sobre metodologías, técnicas. De eso tengo muchos pensamientos y puedo decir algunas cosas que a lo mejor tiene sentido y si no, me pueden decir eso. Eso va a ser más o menos lo que tengo en mente para hacer, para presentar. Una pequeña introducción por qué Health Economics es importante. Y después algo sobre la relación entre salud y desarrollo, que es mucho más complicado que podemos imaginar. Y después un poquito sobre las teorías al respecto de la salud en modelos económicos y obviamente importante applied research, econometría aplicada en preguntas de investigación en salud y desarrollo, muchos retos. Y si hay tiempo, también vamos a tener una question and answer session. La línea en azul abajo, si tienen preguntas, pueden interrumpirme para tener algo dinámico. Siempre está bien hacerlo un poquito más dinámico que solo que estoy hablando, que todo al final me van a hacer preguntas. Si tienen preguntas, de una vez, pueden good, wrong button. Sí. Sí. ¿Todavía está conectado? Sí, todavía.
Sí, porque para conectar el escape button no ayuda mucho. Eh, y entonces, introducción, background, economic theory, economic research. Un poquito sobre la introducción, por qué es relevante. ¿Por qué health economics? ¿Por qué salud tiene que ser considerado como un tema económico también? Muchos dicen que salud no debería ser un mercado, no es un mercado, pero en la práctica hay muchas razones para considerarlo, sino como un mercado, al menos para considerarlo como un tema relevante para estudiar para economistas también, y como ustedes tal vez no son economistas, pero algo cerca. Hay muchas cosas relevantes para health, por ejemplo, es scarce good, siempre está limitado y siempre queremos más, pero ya, es difícil. Uh, Aparte de eso, increasingly costly. Siempre gastamos más en la salud, más en países envejeciendo. Los costos para la salud o para los servicios de salud son importantes y son costosos. Y eso implica que tenemos que decidir, tomar decisiones cómo gastar dinero. Y para eso, aunque los doctores médicos dicen que solamente la parte médica cuenta, en la realidad también la parte económica cuenta. Por ejemplo, siempre tenemos riesgos para balancear, siempre tenemos valores que deciden cuánto queremos gastar, cuántos riesgos queremos tomar. Y en eso tomamos decisiones en base del valor que pongamos en eso. Valor no es necesariamente valor en términos económicos, en pesos mexicanos, colombianos. No es eso. Tomamos decisiones balanceando los pros y cons de las posibilidades. Y de alguna forma, eso siempre es una pregunta que hacemos también en economía. Aparte de eso, la salud también es una forma de capital humano para estar productivos, para ser productivos. No solamente necesitamos buena educación, pero también una buena salud es una forma para eh, agarrar nuestras capacidades productivos para ganar dinero. Entonces, en eso también salud es importante. Y en este sentido, salud, buena salud, puede contribuir to la economic growth and development. Y en ese sentido, es importante considerar la salud. Una diferencia importante que siempre quiero mencionar es que hay una diferencia en economics of health and economics of health care. La salud en sí mismo tiene muchos impactos en muchas cosas, pero health en sí mismo no podemos comprar. La única forma que creemos, la única cosa que podemos hacer es invertir en cuidados de salud, servicios de salud. Eso podemos utilizar para mejorar nuestra salud. No podemos obtener salud eh, directamente. Pero entonces muchas preguntas en la práctica van sobre eh, cuánto gastar en servicios de salud y cuáles son los impactos de servicios de salud en los outcomes de un país, de una persona, de una región, de una familia. En general, el supuesto es que la salud depende positivamente de los servicios de salud. Obviamente, los servicios de salud no son la única cosa que explican, que contribuyen a la buena salud. Cosas más importantes tal vez son como lifestyle, eh, si tú tomas más riesgos o no, si fumas o no,
Si vives en México o en Holanda, eso también son cosas que tienen influencia en nuestra salud. Eso, la forma de vida, también se traduzca directamente al ambiente, environment, ambiente, medio ambiente, no necesariamente, pero todo en general. México es más peligroso que Holanda. Para mi salud no es buena opción estar aquí. Estas cosas cuentan mucho. Y obviamente biología también importa mucho. Pero de todos modos, en muchas formas de eso entran decisiones como tipo económico, tipo de forma decisiones económicos. Eh, Eso solo extiende un poco en lo que ya estoy diciendo. Y preguntas, o puede ser preguntas relevantes para estudiar en tu doctorado, en investigaciones en general. Hay muchas formas, muchas vertientes de considerar. Y como hay tantos vertientes para estudiar, y como no estoy seguro en qué línea ustedes van a trabajar, no voy a enfocarme muy en preciso, muy en detalle en ninguna forma de eso, pero de dar más un panorama general y tal vez en algún momento en un futuro podemos hablar más sobre detalles, sobre sus propias investigaciones, más en detalle, cuando ustedes lo tienen más definidos o más claros, y va a ser más productivo hablar de eso. Pero en general hay muchas formas de estudiar, o muchas cosas para estudiar relevantes. Servicios de salud, healthcare, eso en general refiere a los incentivos para utilizar recursos de una forma más eficiente. Como siempre queremos gastar menos, pero mejores resultados. Es importante pensar bien en cómo producir los servicios de salud, pero también cómo afectar la demanda para los servicios de salud. En eso, los temas de seguros, seguros de salud o seguros en general, puede entrar. Una forma aparte de eso, una forma relevante de eso, puede ser un cost-benefit analysis. Para los seguros también va a ser importante cuáles medicinas, cuáles tratamientos deberían entrar en el paquete de seguro y cuáles no. Para esto, temas de cost-benefit analysis, y variantes de eso para valorar van a ser relevantes. Son cosas que ustedes pueden pensar. Al respecto de lifestyles, básicamente las preguntas en temas de economía y la salud entran como cuáles son las consecuencias de decisiones conductuales que tenemos. Que vamos a comer, obesidad, cosas así son importantes. Risky behavior, siempre queremos fumar. Drogas, más reciente, sugary beverages, impuestos a bebidas azucaradas. Son temas muy importantes en muchos países. Eh, lo que estuvimos hablando, lo que podemos pensar también, riesgos en el tráfico, son cosas que importan aquí. Más reciente, más moderno, estamos pensando en el ambiente. Hasta está lloviendo mucho aquí en la ciudad, causa muchos problemas, disasters, earthquakes. Pollution is an important issue. Pollution tiene que ver mucho con la salud, pero sí es importante. Entonces, bottom line, a lot of relations that can be and should be analyzed. Hay muchas cosas para estudiar, también hay muchas cosas ya bien estudiadas, pero todavía falta mucho, todavía hay muchos aspectos para analizar. Un poco sobre el background, salud y desarrollo en términos generales.
una cosa que siempre consideramos en economía de la salud es expenditures, gastos en salud. Y como vemos en la gráfica, hay grandes diferencias en los gastos de salud. En Turquía es menos 5% que gastan del PIB, que gastan en salud. Mientras que en Estados Unidos gastan mucho más. Ah, sí, pero Estados Unidos es un país rico, Turquía un país pobre. Obviamente eso explica el desarrollo. Vemos el país segundo desde abajo. Luxemburgo es un país mucho más rico que Estados Unidos. México tampoco gasta mucho, pero es igual que Luxemburgo. Pero el desarrollo económico de México no es igual que el de Luxemburgo. No sé si han ido a Luxemburgo, no sé si han ido a México. No son comparables. Eh, básicamente un mensaje aquí, básicamente, Sí, es súper gustoso Luxemburgo. no escucho Sí, bien, muy está, pequeño. Paraíso fiscal, ¿no? Antes. Sí, sí. Y Eddie, aquí sí, estábamos yo creo que hablando que sí son diferentísimos. básicamente el mensaje de esta gráfica es, ok, gastar mucho, gastar poquito, no es claro cuál es la relación con el desarrollo de un país. No es una relación estrecha, claro. De verdad, Estados Unidos es un outlier, hay muchas razones para eso. Eh, una cosa interesante, hay incrementos en gastos de salud en casi todos los países en el mundo, en esta gráfica, gastos, ha crecido en el mundo los gastos en salud. Eh, está más caro por muchas razones. Envejecimiento es una cosa, pero también más posibilidades de gastar más cosas en tratamientos más avanzados, la modernización, el desarrollo tecnológico en el sector salud, eso se muestra aquí. Pero sí también hay diferencias muy grandes, donde México y Corea hace 25 años estaban casi iguales, gastando poco en salud. Corea ha crecido muchísimo, México siempre está al mismo nivel. Eh, puede ser que México debe gastar más en salud. Tal vez no, es otra discusión. El desarrollo no es tan claro cómo va a ser el desarrollo en relación con la salud y cómo se maneja eso. Otra cosa relevante aquí, cómo organizar los gastos públicos, gastos privados. Hay muchos países en donde casi todos los gastos de salud son gastos públicos organizados por el gobierno, por sistemas públicas. Hay otros países en donde eso no es el caso. Y en este sentido, países nórdicos como Dinamarca, Noruega, pero también un país como el Reino Unido, que es casi igual que Estados Unidos en muchas cosas, pero no en temas de salud o gastos de salud. El sistema de salud en el Reino Unido es completamente organizado de forma pública. Mientras que en Estados Unidos eso no es el caso, es casi todo privado, o mejor dicho, la mitad de los gastos no son públicos, solamente la mitad de los gastos son públicos. Entonces eso también sugiere que no hay una relación directa con el desarrollo. Suiza. Eh, es un país en donde relativamente muchos gastos privados, pero no hay una relación más directa entre gastos públicos en salud y el desarrollo en general. Básicamente la organización del sistema de salud importa más que si es público o no para el desarrollo, para los gastos.
una cosa importante, una cosa relevante. Los gastos privados. em, em, Muchos de los gastos privados en México son gastos de bolsillo, creo que se dice eso, out of pocket payments. De bolsillo es correcto, ¿verdad? Eh, Muchos otros, en México es un extremo en eso. Eh, Básicamente sugiriendo que es la implicación de que mucha gente en este país no tiene ninguna forma de seguros de salud o que no cubren casi nada. Eh, Hasta en países como Estados Unidos eso es mucho menos. Y Holanda, Netherlands, gastos públicos, gastos de bolsillo. En Holanda nadie quiere eso. Y entonces el sistema está tan organizado que casi no hay. Pero las relaciones aquí no tienen mucho que ver con el desarrollo. Por ejemplo, para el desarrollo en temas de salud también va a ser importante de outcomes. Al final de cuentas, gastos en salud refiere más como con de healthcare, de services, servicios que queremos gastar. Al otro lado es la salud mismo, la salud misma. Y en eso, La expectativa de vida, sí. the life expectancy, ¿cuántos años de vida podemos esperar al momento del nacimiento? Las relaciones entre salud y los gastos en salud no son tan claros en este aspecto. Un punto en donde sí es más claro es en child mortality. Niños más jóvenes que 5 años, y en eso Colombia está arriba y México segundo. Y no es un ranking para ser felices estar arriba ni segundo. Eh, en este tema, gastos de salud, salud en general, en este tema el desarrollo del país parece tener una relación más claro con este outcome. Aunque de todos modos la relación con gastos de salud siempre es complicado. Eh, correlations. ¿Cuánto tiempo? Ya vamos rápido, ¿verdad? Hey, this was not supposed to be there. Y entonces, básicamente el mensaje es que la relación entre salud, gastos en salud, servicios de salud y desarrollo de un país no es one to one, no es claro, no es obvio. Y en este sentido hay mucho para investigar. Investigar como economistas siempre pensamos en modelos económicos, con modelos teóricos, muchas ecuaciones, modelando outcomes en relación con background characteristics. Y en este sentido, para economía y la salud, el modelo de Grossman, 1972, es somehow the traditional working horse, el modelo que siempre utilizamos para explicar, para entender demanda para salud y servicios de salud. Básicamente la idea es que todos queremos mejor salud, pero no podemos comprarlo de una vez, mejor, pero vamos a invertir en salud para mejorarlo. Invertir en salud como por parte de servicios de salud, por ejemplo, para maximizar o optimizar nuestro nivel de salud, tomando en cuenta que salud tiene un beneficio directo como consumo, disfrutamos tener buena salud, pero también tiene eh, una forma, un aspecto de inversión, porque invertir en buena salud ahora mejora nuestras vidas futuras.
Y entonces eso siempre es importante tomar en cuenta, que la salud tiene tanto el impacto, el aspecto directo como consumo, pero también el aspecto más de largo plazo como inversión. En entender las decisiones, muchos han trabajado en eso y parece que todos queremos mejor salud y queremos gastar todo en eso. Ah, la verdad es que es un poquito más complicado en la práctica, porque mucha gente muestran también unhealthy behavior. Eso- y entonces eso complica entender la salud y cómo invertir en salud y cómo desarrollar la salud a nivel micro. En eso, impactos de seguros son relevantes, han sido estudiados muchos, aunque siempre es complicado estudiarlo bien, cuánto queremos gastar en servicios de salud y cuáles son los resultados de servicios de salud. La verdad es, las conexiones entre salud y impactos de salud en los resultados no son tan claros. Oh, otro site. Eh, una cosa para considerar aquí, una primera idea de temas que puede modelar es modelar el número de visitas a doctores. Hay muchos datos sobre cuántas veces la gente van a visitar un doctor, cuántas noches en un hospital. ¿Están preguntando algo? No, 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 señor. no, porque escucho algo y a veces no entiendo, no veo, no, si es pregunta o no. Eh, entonces, pero entonces voy a continuar. Eh, Dale. Demanda de salud, demanda de servicios de salud. Hay muchos modelos que pueden considerar para eso, hay muchas cosas para considerar en eso, pero también complicaciones para tomar en cuenta. Supply-induced demand. No solamente es el paciente o el cliente que va a tomar las decisiones, pero las decisiones sobre ir a visitar un doctor, eso podría ser una decisión del paciente mismo, pero para las siguientes reuniones, las siguientes citas con doctores, el doctor mismo también va a tomar las decisiones. El doctor te va a invitar para retomar para otros servicios. Nos hay muchas cosas para economistas para considerar aquí. Uh, en particular, de follow-up servicios. Esos son decisiones que no solamente dependen de un paciente, pero que también dependen de los doctores y también de los servicios de salud disponibles. Eso es relevante en todos los países, muy diferente de Colombia, en Colombia y México, pero de todos modos es importante porque los servicios disponibles no son ilimitados en ningún lado. Modelos para analizar eso, no voy a hablar mucho de eso. Count Data Models, interesante, pero después, es para después. Otra cosa que quiero mencionar aquí, otro tema que puede ser interesante para modelar, para estudiar, es no solamente la parte de la demanda, el número de visitas que quieran hacer un doctor, pero también la producción de salud, o mejor dicho, la producción de servicios de salud, porque eso es lo que entendemos nosotros, la producción de salud mismo. Para eso necesitamos doctores de verdad, los médicos. Pero servicios de salud, en eso los economistas podemos decir y contribuir algo. Y siempre es importante el aspecto económico, pero para eso también político.
cómo gastar de forma óptima el poco dinero que tenemos para mejorar los servicios de salud lo más posible. Cómo comparar los resultados, los outputs de los servicios de salud y en base del uso de inputs, insumos. Para eso pueden considerar algo de eficiencia. Hay muchas formas de considerar, muchas formas de estudiar eso. Menciono aquí Data and Development Analysis, Stochastic Frontier Analysis. Es más como, esos son tipos de análisis más sobre cómo maximizar o optimizar el uso de insumos para, para mejorar los outputs de forma más eficiente. Estos temas se han estudiado mucho en Estados Unidos, en donde salud o mercados de salud es más privado, pero también es relevante en todos los países, en todo el mundo, I would say, el mejor uso de insumos. En relación con eso, cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, eso está atrás de muchas decisiones de muchos países, también en Colombia, cuáles tratamientos, cuáles medicamentos incluir en los seguros de salud, cómo tomar decisión en eso. Es casi igual, similar como con la producción. Cómo mejorar, cómo utilizar mejor los insumos para tener los resultados máximos en mejores servicios de salud y con eso en salud mismo, en la salud misma. Aquí todavía hay muchas cosas para estudiar. Hay un mercado para estos tipos de estudios también. En estos tipos de estudios, los costos pueden ser más claros, pero los outcomes, los benefits, the effectiveness de un tratamiento, eso siempre es difícil de medir. Mencionó el quality, the quality adjusted life years, número de años de life, cómo medir los beneficios en años más de vida, pero tomando en cuenta la calidad. Pueden hacer eso también en términos monetarios. Es una traducción más complicada, porque no vamos a estar en eso. ¿Por qué es relevante eso? Pues eso es relevante también porque vemos muchos cambios demográficos en el mundo. Su profesora sabe todo de eso, entonces no voy a hablar mucho de eso, pero es un tema relevante. Ya he visto eso en Holanda antes de mudarme a México. En Holanda el envejecimiento ya entró, ya está en fases más adelantados que en México, que en Colombia. Pero Latin America is not immune for population aging. También ya México ya es muy claro, el número de adultos mayores está incrementando mucho. ¿Está bien, está mal? ¿Es un buen desarrollo? ¿Es un mal desarrollo? No me importa si está bien o mal, así es. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Pero sí tiene implicaciones para los servicios de salud. También para pensiones de retiro, de jubilación. Pero de eso no voy a hablar. Pero también son temas importantes para considerar. Pero con más personas, más adultos mayores, implica que los costos para servicios de salud van a incrementar. En un futuro cercano ya están incrementando, seguramente, aquí sí. Y entonces es importante tomarlo en cuenta también en estudios de economía y la salud. Y hay muchas cosas para hacer.
¿Por qué pongo eso? Link with Labor Economics. Es porque yo hago un poco de todo. Econometría, Health Economics, Labor Economics. Como ya estuve diciendo antes, hace rato, la salud también tiene implicaciones para, también tiene su impacto, su aspecto de inversión. Eso de una vez directo va en la productividad. Si alguien tiene mejor salud, puede hacer más trabajo. Y entonces, Labor Economics, preguntas de eso son relevantes a eso. Aparte de eso, los seguros de salud muchas veces están conectados directamente con la participación laboral. Es una discusión importante aquí en México, mercados laborales formal, informal, la mitad de la población trabaja en trabajos informales sin hacer contribuciones al al seguro social, a la seguridad social, ni a los seguros de salud. Entonces, hay cosas importantes, hay implicaciones importantes de la salud, de servicios de salud, de los costos, de los gastos en eso, que van mucho más allá de la salud misma, que van conectando con muchos temas de economía laboral, economía de la salud, desarrollo, son cosas importantes. There's an overlap in microeconometric techniques entre economía laboral y economía de la salud. Es por eso que hago un poco de todo. Porque son las mismas técnicas que aprendí más años, no tanto. No sé si quiero hablar mucho sobre la organización de los servicios de salud. Creo que es un tema que nos interesa realmente, la organización de los servicios de salud. Ok. Básicamente el mensaje entonces es, there is not one ideal or perfect system. Si ya lo han visto, el mensaje corto es, no me importa cómo lo organizas, siempre hay muchos retos de tomar en cuenta y sistemas son diferentes en todos lados. Mejor hablar un poquito sobre health and applied economics, applied econometric research. Antes de entrar a la parte econométrica, siempre es importante para ustedes también definir bien una pregunta de investigación. ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Y por qué es relevante? La motivación, la justificación. ¿Por qué tu pregunta es relevante? ¿Por qué tenemos que estar interesados? Antes de meterse en las técnicas, en la metodología, es importante definir bien una pregunta y justificar por qué es relevante estudiar el tema. Para para un doctorado también es importante, es súper importante. ¿Cuál es tu contribución al conocimiento? Al conocimiento en México, en Colombia, al conocimiento del mundo, conocimiento académico. ¿Qué van a contribuir al conocimiento? ¿Por qué tu estudio va a ser relevante? ¿Por qué es nuevo? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a saber después de leer tu trabajo? En base de eso, de lit review va a ser relevante, obviamente feedback loops, porque la literatura va a ser relevante también para justificar las cosas y vas a aprender mejor cómo es la contribución. En eso también va a ser relevante el theoretical framework, el marco teórico, sí, aprendiendo español, traduciendo en the spot, always difficult. El marco teórico, eso va a ser importante más para una tesis doctoral. El marco teórico va a ser importante. Solo cuando tienen todo eso claro, va a ser relevante, va a ser posible entrar a la parte econométrica.
Solo cuando eso está claro. Aquí estoy haciendo énfasis porque a veces piensan más en lo metodológico y nos toca primero plantearnos cuál es el aporte en lo teórico, en el marco de todo lo que hay en el tema. Es lo complicado para plantear la pregunta y el problema. Exacto, para determinar un proyecto, para decidir qué van a hacer, antes de tomar decisiones sobre metodologías, primero necesitas saber el marco general, por qué es relevante. Y obviamente, para la metodología va a ser súper importante tener los datos. Si no hay datos, si tienes una pregunta, una propuesta de pregunta súper interesante, pero si no hay datos, em, tienes que regresar a la primera parte, redefinirlo o buscar datos o conectar los datos, sí, obtener los datos. Porque si no hay datos no podemos hacer nada, aparte de modelos teóricos como matemáticos, pero no sé. Datos van a ser importantes y en base de eso, de los datos, en base de los datos vas a saber si hay metodologías, hay técnicas que puedes utilizar para responder las preguntas de investigación. En este sentido, siempre hay un feedback loop, pero no es buena idea iniciar con una técnica, una metodología interesante y después pensar cuál pregunta puede ser interesante para esta metodología. No somos teóricos en econometría ni en economía. Entonces, para mí, en mi trabajo siempre es más la aplicación de técnicas complicadas tal vez, pero en preguntas relevantes, a veces preguntas sencillas. Otra cosa es, a veces, si una pregunta de investigación es sencillo, no es necesariamente no es necesario ir a técnicas súper complicadas. A veces una técnica sencilla es suficiente. Si con una técnica sencilla puedes responder una pregunta súper importante, no es necesario complicar las cosas con técnicas más complicadas. Pero para preguntas difíciles muchas veces es necesario técnicas complicadas también. Pero sí, necesitas datos y cuando hay datos va a ser importante preparar bien los datos de una forma que puedas construir, obtener las variables que necesitas para responder tu pregunta de investigación. Solo cuando tengas eso claro, puedes entrar a la parte de análisis, de la estimación de los modelos, y en eso también va a ser importante si los modelos cumplan con los supuestos atrás de los modelos, pero también eh, si, si los datos y si todo cumple, si la teoría, si el modelo teórico, el marco teórico cumple con los supuestos que hay atrás de las tecnologías, de las metodologías que utilizas. Después de eso vas a tener los resultados y presentar los resultados. Al presentar los resultados, recomiendo presentar un set de resultados importantes. ¿Cómo decir eso? Los resultados principales, pero después una sección de robustness checks, análisis de sensibilidad, porque lo que no quieres es que tus resultados dependen 100% de las definiciones con las decisiones que has tomado en las fases anteriores. Si con dos metodologías
competentes, obtengas resultados 100% inconsistentes, algo está mal. Tus resultados, tal vez no, tal vez sí, o no, tal vez un set sí. Tal vez los supuestos no se cumplieron, tal vez la técnica no fue adecuada, tal vez los datos no fueron buenos. Entonces siempre es importante tratar de entender qué hay en los datos y cómo entender los resultados. Un set de resultados sin checar si de verdad son robustos a especificaciones alternativas, no es suficiente para un tesis doctoral, en mi opinión. Mi opinión no cuenta, creo. Al menos todavía no para ustedes. Pero algo sobre los datos. Economists generally use secondary data. Datos secundarios, datos de institutos de estadísticos, el DANE en Colombia, INEGI aquí en México. Tiene muchos datos, aprovecha estos datos. Si ellos no tienen los datos, podrías tomar la decisión de coleccionar tus propios datos. Un survey, un cuestionario. Va a ser difícil tener algo representativo, pero hay muchos que lo hacen y lo hacen bien. Tal vez ustedes como economistas modernos, jóvenes modernos, para hacer algo como experimentos. En economía nowadays es experimental economics, economía de la conducta. Es muy atractivo para mucha gente. Hacer experimentos en grupos pequeños de estudiantes muchas veces. Experimentos 100% controlados. Pero siempre son grupos chiquitos, a veces no con resultados representativos para nadie. Por eso, economistas tradicionalmente hemos utilizado datos secundarios a nivel macro, a nivel micro. A nivel macro, más agregado, si van a comprar países, regiones, datos macro van a ser relevantes. Not relevant for the research at hand. I should have eliminated that line. No relevantes para mi trabajo, porque yo siempre trabajo con datos micro a nivel individual, a nivel de personas, hogares. También implica para establecimientos de empresas. Normalmente son datos representativos para una población específica de tu interés. Muchas veces son surveys, cuestionarios de los institutos nacionales de estadística que permitan responder preguntas en muchos detalles. Estos institutos tienen muchos datos y dan muchas opciones para analizar muchas cosas. Después de hablar sobre los datos, va a ser relevante pensar en la elección, the choice for the methodology, datos macro. Muchas veces ya vas a trabajar con time series techniques, series de tiempo. The same line. Son cosas que yo no hago tanto, pero no sé qué van a hacer ustedes. También aplica para datos regionales. Muchas veces time series de tiempo, pocas unidades, pero necesita un largo rango en el tiempo. Para el desarrollo de un país, para comparar desarrollo en el tiempo, eso sí puede ser muy importante, puede ser muy interesante, pero depende mucho de la pregunta que tienen. Penalty techniques es una forma intermedio. Muchas unidades, muchas personas, observados más veces en el tiempo, muchas veces, en muchas ocasiones, solamente una, dos, tres observaciones en el tiempo, pero al menos implica, puedes comparar las mismas personas, los mismos hogares, empresas o países
en el tiempo. Mucho del análisis que hago yo está a nivel micro, cross-section data, datos. De sección cruzada sería datos, sí. No hay otra palabra para eso. Cross-section data. Datos de una persona, de muchas personas, pero todos medidos a un momento en el tiempo. Y entonces va a aplicar, puedes comparar un grupo de personas con otro grupo de personas. Y puedes buscar, analizar bien cuáles son los factores, las características personales que explican el outcome de tu interés. Si son pobres o no, si tienen buena salud o no, o si un tratamiento económico, médico, ha tenido efecto, un impacto en la salud, en la pobreza o no. Treatment effect analysis es una cosa que se utiliza muchas veces nowadays también para analizar muchas cosas. Voy a hablar ahora. Sí. Micro level cross-section data. Es lo que he utilizado, lo que yo he utilizado muchas veces, lo más frecuente en mis trabajos, de lo que no voy a hablar mucho ahora, porque eso. Pero una cosa importante también para tomar la decisión sobre la metodología va a ser de qué forma es tu variable, tu outcome de interés principal, tu variable dependiente. Si es un outcome continuo, ingresos. Es una variable continua. Puede ser de 0 pesos ingreso hasta infinito. Cualquier forma, cualquier número intermedio está posible, variable continuo. Eso requiere otros métodos de estimación que variables binarias. Qualitative outcomes, variables binarias, yes o no. Alguien está pobre, alguien no está pobre. Requiere otras técnicas para analizar que datos continuos. Dependent variables with excess zeros, corner solutions. Es un tipo de datos que está muy común en el análisis de servicios de salud, el número de visitas médicas. Mucha gente nunca va al doctor. Muchos ceros, muchos nunca van al doctor, pero otros van mucho más veces. Y siempre es positivo y siempre es una variable de contado, ¿no? Counting variable, conteo, tampoco. Hay muchas implicaciones para eso. Del tipo de variable dependiente, de la variable que quieres explicar, hay muchas implicaciones para la elección de la metodología que vas a utilizar. Otra cosa relevante es endogenous selection, truncation. Muchas veces una cosa que tiene que tomar en cuenta es la diferencia entre correlaciones y relaciones causales. Ya saben, una correlación no implica una relación causal. Muchas cosas pueden ser correlacionadas, pero no por una relación causal. Muchas veces en economía, pero también en la salud, y en economía y la salud también, estamos interesados más en relaciones causales. ¿Cuál es el impacto de un tratamiento? ¿Cuál es el impacto de un programa en un outcome de interés? La parte médica es muy claro, el impacto de una medicina en la salud de la gente, pero eso se traduce en muchas cosas, también en la economía y la salud, también en la economía en general. En estas cosas siempre tienes que tomar en cuenta issues como endogeneidad, selección, non-random selection. Mucha gente participa en programas, tomar medicinas o no, es una decisión que también está tu propia decisión, self-selection, pero que también
puede ser determinado por los resultados que ves. Y entonces siempre queremos ver, entender mejor los mecanismos atrás de los resultados, en base a los resultados. Identification issues. Ya saben todo eso, ¿verdad? Treatment effect analysis. Non-parametric approach, propensity score matching, difference indifferences. Hay muchas formas más modernas, extensiones de eso que pueden analizar. De eso podemos mejor hablar en otro momento. Y estoy hablando casi una hora, creo que es suficiente, ¿verdad? Después de todo análisis, tu análisis va a tomar, llegar a la sección de conclusiones. Hasta policy recommendations. Y básicamente eso es lo que quería decir. Y solo decir algo sobre mis trabajos, sin entrar a los temas de los trabajos. Pero hay muchas cosas que ya he hecho. Todos esos trabajos están disponibles en línea. Unas cosas sobre impactos de seguros de salud en los outcomes, disabilities, pero también el supply de servicios de salud, trabajo con CUTIS, seguro popular, servicios de salud. He hecho mucho trabajo en labor markets, impactos de salud en las decisiones laborales. Una cosa relevante, tal vez interesante para ustedes, environment, health and labor markets, el medio ambiente, la salud y las decisiones laborales son temas que pueden analizar en conjunto. Hemos analizado, Omar y yo, exposure to firewood, el uso de leña. Uso de leña tiene impactos en la salud y la participación laboral. Y conectados con pobreza también. Y una cosa que estoy haciendo muchas veces ahora son preguntas relacionadas con migración, remesas. Tiene impactos en food insecurity, seguridad alimentaria. Hay muchas cosas para analizar en eso. Mental health, salud mental, también importante, también relacionado con la migración. Y todo eso se conecta de alguna forma también con el desarrollo. Migración, remesas, gastos en salud, gastos en servicios de salud, dos trabajos, uno publicado allá en Bogotá. Muchas preguntas relevantes de lo que podemos hablar en otro momento, creo, pero ya estoy hablando una hora y no he dicho nada. Entonces, ¿cómo? No escucho bien. Es que el micrófono ya tenemos un poquito de... ¿Me escucha bien, doctor? Creo que están hablando. ¿No se escucha? ¿No? Sí, no escucho bien porque creo que hablan lejos del micrófono, entonces los sonidos. A ver, Nuevo. ¿mejora? ¿Así? Sí, Ok, mejores. Listo. Doctor, ¿usted ahí me escucha? sí. Bueno. Mucho gusto, yo soy Daniel García, yo soy médico y pues tengo mi línea de intereses en las organizaciones en salud, más como las organizaciones hospitalarias. Ajá. Yo he enfocado mi inicio de establecer la idea doctoral hacia unas mediciones más cualitativas acerca de la implementación de la inteligencia artificial por parte de los stakeholders de los hospitales.
¿Usted considera que habría alguna medida econométrica en la cual yo pudiera intervenir acerca de eso o poder medir en cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de los stakeholders y de los CEOs de los hospitales, o considera que me debo concentrar en la parte más cualitativa que cuantitativa? Va a ser... Te quiero poner digamos, el ejemplo que nos pone Daniel. Ponle un ejemplo de que implementar inteligencia artificial. El ejemplo claro es, hay un director de un hospital que espera que una aplicación de inteligencia artificial le reduzca el costo de rotación de medicamentos en un 20%. Esa es la expectativa de él. Pero realmente no es una persona que es detrás de inteligencia artificial y espera decir, ChatGPT, por favor, reduce mi costo de operación en un 20%. Yo lo que quiero medir es cómo, uno, pues empezar con un diagnóstico de cuál es el punto de salida de los tomadores de decisiones en los hospitales, y dos, cuál es la mejor manera de aconsejar y llevar en la implementación de inteligencia artificial a los hospitales a través de estos stakeholders. Es una cosa que no he trabajado, pero para mí conecta con esta parte, una parte conecta con esta producción de salud. Cómo producirlo lo más eficiente posible en base a todas las técnicas posibles. Aquí tengo otra vez la pantalla con producción de salud, efficiency, stochastic frontier analysis, en donde básicamente miden insumos y cómo traducir los insumos en los outcomes o los resultados para los hospitales. Es un aspecto que puede ver. La parte artificial intelligence también se conecta con tratamientos médicos. En algún momento la idea ha sido, en lugar de visitar médicos, pero utilizar más mediciones como implementados, ¿cómo decirlo? Automatic transmission de blood values por un gadget a un doctor para casi monitoreo directo. Eso no es también es inteligencia artificial, o mejor dicho, lo pueden utilizar para eso. Conecta con tratamientos. ¿Cuáles son los beneficios de estos tipos de tratamientos para la salud de la gente? Y eso va a ser importante también para el output de los hospitales y en eso también para los stakeholders. Cuánto deberían gastar, cuánto necesitan, dónde pueden ahorrar, cuáles son las mejores decisiones que pueden tomar en base a los resultados de estas técnicas modernas. Eso conecta directamente con cost benefit analysis, cost effectiveness analysis. Creo que eso no responde a tu pregunta porque no soy experto en todo el tema, pero espero que ayude un poco para pensar en esta línea. Gracias. Creo que simplemente contarte que en efecto casi todos se van, o el análisis es más de costo-beneficios y de análisis de costo-efectivos lo que están proponiendo en este momento dos de nuestros doctorantes. Ok.
y seguramente, porque es más desde la visión, desde el sistema de salud y desde las organizaciones de salud. ¿Qué impacto tiene, pues, por un lado la inteligencia artificial y por el otro lado en el sistema de salud la falta de por qué las entidades prestadoras de salud pueden operar a pesar de que no haya una relación costo-beneficio, es decir, operar a pérdidas? Ese es como los dos puntos allí que podrían ser valiosos desde los análisis de costo-beneficio, análisis de costo-efectividad. Pues querido Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Seguramente luego va a ser algo más específico porque todavía las ideas no están tan claras y que seguramente nos vas a apoyar en muchos aspectos metodológicos cuando la pregunta esté clara. Pero nos diste muchas ideas de cómo pensar la salud desde la economía de la salud y pues de esta manera poder plantearnos de una diferente forma de cómo lo plantean los ingenieros, los contadores, los médicos, la salud. Muchas gracias, Edwin, y pues voy a dejar de grabar y te mando un abrazo grandísimo. No sabía que estabas en temas ahora de